nosotros es una gran alegría. Sepa que aquí te amamos mucho y que tú lo sabes. Sí, yo también. Así que, bueno, no sé si quieres decir algo a la iglesia. Bueno, buenas noches, iglesia, Dios le bendiga a todos. La verdad que es un gozo, yo vengo todos los años a La Palma, pero llevamos como 2 años que no veníamos a La Palma. Y este fin de semana tampoco tendríamos que estar aquí porque teníamos un viaje previsto a tierras lejanas. Y bueno, se suspendió. Y la verdad que me dio un gozo, una alegría de que se haya suspendido el viaje, porque no me lo pensé 2 veces. Yo dije, me voy a La Palma, a La Gomera, a Tenerife, porque Dios este año nos dio una palabra de que todos los años tenemos que venir a estas 3 islas. Así, ¿me invite o no me invite? Vamos a venir por estos lares. La verdad que la isla de La Palma para mí, en mi corazón, hay un hueco muy especial. Amo esta isla, no sé, yo llevo muchos años viniendo a la isla de La Palma, a la isla bonita, a la isla verde, y conozco bastante la obra de Dios aquí. Entonces, la verdad que gracias, pastores, por recibirnos en estos días. Y ya antes tuvimos una previa, antes del culto, donde vimos el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Y esta tarde el pastor Gabriel le va a predicar. Él pertenece al cuerpo de pastores de nuestra iglesia. Ya tenemos 4 iglesias en el norte de Madrid. Yo soy si no lo han notado, yo soy canario. Yo soy de Tenerife, soy del Puerto La Cruz. Allá en Madrid creen que yo soy venezolano por la forma, el acentillo que tengo, pero no, soy canario. Y bueno, tenemos ya 4 iglesias en el norte de Madrid. Y Gabriel, que lo va a escuchar esta noche, es uno de nuestros pastores. Estamos muy contentos y orgullosos de él, cómo el Señor lo unge en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Ya lo verá luego, ¿vale? ¿Cuántos se van a abrir esta noche al mover del Espíritu? Porque si no es una reunión más, ¿me entiende? Dígale que está a su lado, esto no es un club social. Dígale que está a su lado, esto es el Evangelio del Reino. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor, gracias. Damos al Señor por el pastor Tony. Ahora nosotros aquí lo queremos muchísimo y damos gracias a Dios. Bueno, pero también se resistía en venir el pastor Gabriel y nosotros, pastor, siempre Tony, vas a conocer al pastor Gabriel. Y me tocó ir a mí a Madrid. Nos conocimos allá en un encuentro de un congreso donde estuvo varios pastores muy reconocidos. Y ahí fue donde nos conocimos por primera vez. Y así que cuando el pastor me dijo, no, voy a ir a La Palma, pero también va a ir Gabriel, y wow, por fin, gloria a Dios. Así que bueno, pastor, pues pase al frente, ya el micrófono es tuyo y preséntese usted mismo. Y gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Recuerda que era una gran bendición. Muchas gracias. Ahí. Amén. Amén. Creemos en los tiempos de Dios. Amén. Creemos en el kairos del Señor para nuestra vida. La verdad es que gracias, pastor John Freddy, por invitarnos. Estoy en compañía de mi pastor Tony Quintero y es un privilegio. También he conocido a Michel. Gracias, Michel, por tu atención exquisita y por tu abrazo tan tierno que me diste al recibirme en el aeropuerto. El amor es sobre todas las cosas. Amén. Cuando hay gente que te recibe como me ha recibido Michel, con esa ternura y ese abrazo, tú puedes ver el amor del Señor en esas personas y das gloria a Dios por eso. Como bien dijo mi pastor Tony, estoy pastoreando en la ciudad de Tres Cantos, que pertenece a la Comunidad de Madrid. Allí estoy estableciendo la obra del Señor en el poder del reino de Dios, junto con mi esposa Isadora y también con mis 3 hijos. Así que también reciba saludos de mi esposa Isadora. Le comenté que venía a visitar la isla bonita, la isla de La Palma, y ella está orando junto con la iglesia por este tiempo. Amén. Amén. Quiero que se ponga de pie por un instante, hermano. Y quiero que oremos por Fuencaliente. Amén. Cierre sus ojos y levante sus manos a la presencia del Señor. Padre que estás en los cielos, estamos aquí el cuerpo de Cristo, Señor.
en Fuencaliente, Señor. Y bendecimos esta ciudad. Ayúdeme, iglesia, a bendecir este territorio. Con sus propias palabras, bendiga, pronuncia bendición sobre este territorio. Señor, declaramos que este es un centro de adoración, centro de liberación, centro de milagros y de tu poder, Señor. Fuencaliente y sus alrededores, Padre. Señor, como tu cuerpo, Padre, Señor, pedimos, Dios mío, y ordenamos al gobernador de las tinieblas, asignado, Señor, a esta localidad, Señor, que en el nombre de Jesús se doblegue y suelte las almas ahora. En el nombre de Jesús te ordenamos, suelta las almas de Fuencaliente. Suelta las almas de Fuencaliente en el nombre de Jesús. Hay una apertura espiritual en este lugar. Levante su mano, hermano. Hay una apertura espiritual en este lugar. El Señor va a traer gente a este lugar. Almas nuevas. Almas que están deseando la esperanza de la vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús profetizamos que entre esa gente está tu familiar. Entre esa gente está tu esposo, tu esposa, tus hijos. Entre esa gente que viene convocada por el Espíritu. Está allí tus amigos, tus vecinos. Porque el Señor trae salvación para esta localidad. En el nombre de Jesús lo creemos hoy, Padre, y oramos como tu cuerpo, Padre. Sentados en los lugares celestiales, en posición de autoridad, Señor. Porque el reino de los cielos se ha acercado, Señor, a Fuencaliente. Lo creemos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Dile al que tienes a tu lado, prepárate para lo que viene. Vienen almas. Puede tomar su lugar. Vienen almas, hermano. Prepárese, tome su lugar. Vienen almas del Señor. Y la iglesia tiene que estar preparada para recibir, amar y consolidar esas almas. Amén. Quiero invitarte que abras la Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Leemos del versículo 1 al 6. He titulado esta prédica de simple barro a vasija de honra. De simple barro a vasija de honra. Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice el profeta Jeremías, que muchos califican del profeta llorón. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Iglesia, somos simplemente barro. Diga conmigo, somos simplemente barro. Delante del Señor, que es la autoridad universal, usted y yo somos simplemente barro. Pero a veces estas ínfulas y este orgullo que tenemos dentro, con el que luchamos todos los días, y pensamos que somos más de lo que somos, hermanos, y somos simplemente barro. ¿Qué quiere decir el barro en las Escrituras? El barro es un símbolo de la fragilidad humana. El barro es símbolo de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, de nuestras limitaciones delante del Señor. Pero tengo para ti hoy una buena noticia. Con esa sustancia, con ese elemento llamado barro, con ese elemento el Señor quiere trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Con el simple barro el Señor quiere trabajar. El barro, hermanos, en la Biblia es el ser humano mostrando su vulnerabilidad delante del Señor, reconociendo que no somos nada sin Él, reconociendo nuestros errores, nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones. Delante del Señor tú tienes que tener un corazón vulnerable. Delante de Dios tienes que reconocer tu fragilidad.
delante del Señor, hermanos, dice la Escritura que somos cartas abiertas, leídas por los hombres y leídas por el Señor. No tenemos nada que esconder delante de Dios. No podemos poner ninguna máscara delante de Dios, porque como seres humanos siempre tendemos a poner máscaras y justificaciones delante del Señor. Pero delante del Señor, hermanos, este corazón está abierto de par en par. No hay nada que esconderle al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la vulnerabilidad de un corazón, hermanos, hay un poder. Porque el alfarero quiere trabajar el barro cuando éste decide dejarse trabajar por las manos del alfarero. Cuando el Señor quiere meter tus manos en su vida, porque las manos del Señor nos dan forma y nos transforman y nos llevan al propósito eterno. Cuando Dios se dispone a darte forma, tú tienes la capacidad de dejarte trabajar por Dios o de resistirte a ese obrar y a ese diseño del Señor. Pero cuando nosotros nos dejamos trabajar y dejamos que Dios meta sus manos en nuestras vidas, seremos personas vulnerables. Pero en esta sociedad, iglesia, en esta sociedad parece que la persona vulnerable parece que es una persona que se deja manipular, una persona tonta, pero para el Señor es necesario que tengas un corazón vulnerable. Somos barro y el barro no puede resistirse al diseño del alfarero. Las tinieblas intentan convencernos que podemos llevar las cargas, el dolor en silencio y en soledad. Y por eso a veces, ante toda la carga que sentimos, ponemos unas máscaras y nos justificamos. Pero el Señor está llamando a una iglesia a que rompa el silencio. Diga conmigo, tengo que romper el silencio. Ser vulnerable. Abrir el corazón. Mostrar mi vulnerabilidad. Mostrar mi fragilidad delante de Dios. No puedo yo cargar a veces, hermanos, dolores y cargas insoportables que muchas veces el cristiano lo vive en solitario y lo vive también en soledad. No podemos permitir eso. Tenemos que tener un corazón vulnerable porque uno de los símbolos del barro que se deja tratar por el Señor es que el barro es vulnerable. Hay un poder escondido en la vulnerabilidad. Hace poco leí que una famosa cantante cristiana le estaban haciendo una entrevista y el entrevistador le decía, pero bueno, ahora que has sacado tu último álbum, te sentirás súper orgullosa porque has alcanzado a mucha gente para Cristo. Y ella respondió lo siguiente, estoy pasando la peor crisis de mi vida. En ese momento esta mujer afamada cristiana se mostró vulnerable, abrió el corazón y ella relata en su libro que fue en ese programa de televisión donde rompió el silencio ante miles y miles de seguidores que la estaban viendo en ese momento. En ese momento, ese programa de televisión empezó a recibir un montón de llamadas de líderes cristianos que también estaban rompiendo el silencio. Hermanos, hay un poder en la vulnerabilidad. Cuando tú rompes el silencio para que Dios te sane, te vuelves un referente para los demás. Cuando rompes el silencio para que Dios me sane, me vuelvo un modelo a seguir para los demás. Porque la gente está buscando un referente en nuestras vidas. La gente está buscando un modelo en nuestras vidas. Y la gente está buscando y te está observando y viendo si realmente en Cristo has sido realmente sano. Y cuando pueden ver en ti la sanidad espiritual y la sanidad y libertad en tu alma, esa gente que ve en ti el cambio, hermano, también lo va a querer para sí mismo. Porque la gente afuera está buscando referentes dentro de la iglesia. Gente sana y gente libre. Entonces, hermanos, hay un poder en la vulnerabilidad delante del Señor. Por eso les dije que somos simplemente barro. Y simplemente barro, así el Señor quiere trabajar con nosotros. Y ese barro lo toma en sus manos, como Jeremías vio que las manos del alfarero estaban dándole forma. ¿A cuántos le gusta que le den forma? Cuando mete Dios sus manos, a veces causa molestia. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando mete Dios sus manos, a veces nos incomoda, pero a veces nos incomoda porque nos está acomodando. A veces tenemos cierta molestia porque nos está formando, pero es mejor estar en las manos de Dios que estar en las manos del enemigo. Porque el enemigo es cruel, pero si estás en las manos del Señor, estás en las mejores manos. Si estás en las manos del Señor, todavía tienes esperanza, todavía tienes vida, todavía hay propósito si estás en las manos del Señor. Solamente sé vulnerable delante del Señor para que Él trabaje en tu corazón. En el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, Víctor Frank narra que durante su tiempo en los campos de concentración nazi, observó que aquellos prisioneros que podían encontrar un sentido en su sufrimiento y tenían probabilidades de sobrevivir, eran aquellos que podían compartir su dolor con los demás y mantenían la esperanza a través de la compañía con otros prisioneros. Víctor Frank vivió y convivió con muchos prisioneros en aquellos campos de exterminio nazi y se dio cuenta lo siguiente, que cuando un prisionero rompía el silencio, hablaba, compartía su dolor, compartía la carga, ese prisionero tenía una esperanza más en su vida de sobrevivir. ¿Me entiende, iglesia? Es importante que en esta noche usted y yo entendamos que tenemos que romper el silencio. Hay que confesar el dolor, hermanos. El dolor no puede quedarse enquistado dentro del corazón, porque todo lo que permanece dentro y no sale por la boca, ciertamente va a explotar y va a explotar en algún momento, tal vez con ira, con odio, con rencor o con resentimiento. Pero hoy el Señor nos dice, iglesia, tenemos que romper el silencio. Rompe el silencio para ser sanado, pero también tenemos que buscar compañía confiable. Esa compañía que nos ayude en nuestra vida, hermanos. Hay mucha gente que se cierra y dice que no necesita ayuda. Hay muchas personas que tenemos dolido el corazón y pensamos que ya no necesitamos ningún tipo de ayuda, que podemos nosotros mismos con nuestros asuntos. Quiero decirle algo, somos el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura que nos necesitamos los unos a los otros. Y dice la Escritura, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y también dice la Biblia, perdonándoos los unos a los otros y soportando las cargas los unos de los otros. Mi amado hermano, somos el cuerpo de Cristo. Y como tal, tenemos que tú y yo hoy hacer un pacto delante del Señor y decirle, Señor, yo necesito confesar mi dolor. Yo necesito mostrarme vulnerable delante de ti, Señor. Yo necesito abrir el corazón en tu presencia, porque yo necesito sanidad en mi corazón. ¿Cuántos necesitan eso, hermanos? Somos simplemente barro. Somos simplemente barro. Y Él es el que nos da formas de simplemente barro. El Señor con ese simple barro no viene ni a acusarte ni a enjuiciarte. El Señor viene a amarte y llevarte a su propósito eterno, y por eso mete sus manos para darte forma y darte forma. Y yo sé que a veces Dios nos da formas de diferentes maneras y muchas veces nos pone gente a nuestro alrededor para que nos dé forma. Dice la Escritura que hierro con hierro se aguza el rostro del amigo. Y a veces hay gente que el Señor pone en tu lugar. Diga conmigo, bendita gente, porque nos da forma al carácter, y allí estamos a presión todo el tiempo con esa gente, en el tira y afloja, pero es el Señor que lo permite, porque quiere formar en ti el carácter de Cristo. Y por eso el Señor coge ese barro, hermanos, y te lleva hacia la vasija. El profeta vio que el alfarero estaba dando forma a la vasija, estaba a punto de terminarla, pero de repente se echó a perder. Y del mismo barro empezó otra vez la otra vasija. El barro nunca salió de la cobertura de las manos del Señor, porque el Señor, diga conmigo,
es Dios de toda restauración. Y Él lo intenta, y lo intenta, y lo intenta. Y nosotros nos cansamos, nosotros nos fatigamos, pero el Señor no se cansa de intentarlo con nuestra vida. Él lo intenta, y lo intenta, y tú ves que lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, hasta conseguir en tu vida, hermano, lo que Él se ha propuesto conseguir. Pero tienes que dejarlo en esta noche, porque Él sigue intentándolo. ¿Cuántos dicen amén? Él no se va a cansar de intentarlo. Él no se va a cansar de intentarlo porque eres el Dios de toda de restauración. No queda nada inconcluso a los ojos del Señor. Él te coge del barro otra vez y te devuelve al diseño, y te devuelve al Padre, y te restaura por completo. Aunque tal vez en tu travesía cristiana, tal vez empezaste con ese fuego que todos empezamos, y empezamos corriendo esta carrera, pero tal vez te desgastaste en el camino, o tal vez pecaste, o tal vez te desanimaste. El Señor no se desanimará nunca contigo. El Señor siempre estará allí para volver otra vez, que nazca en ti ese primer amor, esa primera ilusión por Él. Porque el Señor es el Dios de toda restauración, iglesia. Él siempre va a insistir, insistir, insistir en ti hasta que termine su propósito eterno. Nunca el alfarero despreció el material, sino que lo volvió a intentar hasta darle la forma que tenía en su mente. Nunca el Señor va a desistir de ti. Y si algún día has pensado que Dios ha desistido de mí, eso es mentira del diablo. Dios nunca desistirá de ti, hermanos. Hemos sido comprados con sangre divina, con precio de sangre, con el sacrificio de Cristo. El Señor no va a desistir de ti porque Él ha hecho un pacto nuevo con sus hijos. Y siempre va a estar allí deseando restaurarte. De simple barro a vasija de honra. Si usted todo el tiempo se queda haciendo simple barro, no ha aprendido nada del proceso del Señor. Usted hoy debe de anhelar ser vasija de honra para servir al Señor. La vasija es un instrumento que recibe y da. No solo contiene, sino que vierte su contenido en los demás. La vasija da de lo que tiene. Siendo vasijas confiables, Él puede depositar en tu vida mayor revelación, mayor unción, para que puedas dar a los demás. El cristiano, hermanos, es un manantial, no es una cisterna. Usted es un manantial. Diga conmigo, yo, ponga su mano aquí, soy un manantial. Yo no soy una cisterna. No somos cisternas estancadas. Somos manantiales usados por el Señor. Y todo lo que recibimos del Padre, eso también damos a los demás. Yo recibo y doy. Y cuanto más recibo, más doy. Y cuanto más doy, más recibo. ¿Por qué? Porque soy un manantial. Soy un manantial. La iglesia tiene que entender esto, que somos manantiales. No somos cisternas. Somos manantiales. Y cuando sabes que eres un manantial, hermano, aunque no tengas ganas de alabar al Señor, algo fluye de dentro, como dice el Espíritu, que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Porque tenemos a Cristo dentro. ¿Cuántos tienen a Cristo dentro? Cristo está dentro. Es la fuente de vida dentro de nosotros. Es ese fluir del Espíritu Santo en nosotros. Por eso las circunstancias no pueden apagar el gozo en tu vida. Por eso las circunstancias no te pueden desanimar, porque tienes a Cristo dentro. Es el fluir del Espíritu Santo. Hermanos, tú eres un manantial. Levante su mano que se lo voy a profetizar. Tú eres un manantial de riego que no se secará en el nombre de Jesús. Tú eres un manantial de riego y muchos van a beber de tus aguas. Tú eres un manantial de riego y muchos van a saciar su sed en ti. Amén. De simple barro a una vasija de honra. De simple barro a una vasija de honra. A un instrumento usado por Dios para el servicio. ¿Cuántos quieren servir al Señor?
Ahora dile a que tienes a tu lado, tienes que pasar un proceso. Para servir tienes que pasar un proceso. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 19 al 21, el apóstol Pablo nos habla y nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando el alfarero terminaba de dar forma a sus vasijas, por un tiempo las dejaba en un lugar hasta que les daba una utilidad, hasta que les daba un uso. En el texto que hemos leído, que trata acerca de diferentes tipos de utensilios o instrumentos de vasos y vasijas que se dan para un uso digno y para un uso indigno. En casa del alfarero, como en casa de cualquier judío de esta época, habían diferentes tipos de vasos y diversos tipos de propósitos para cada vaso. El propósito de las vasijas, que eran limpias por el alfarero, eran ser vasijas de honra, puesto que en ellas se iba a depositar agua pura. Y el agua vertida en las vasijas no podía contaminarse, ni mucho menos mezclarse con impurezas de las propias vasijas. Por eso en el texto que hemos leído, el apóstol Pablo nos revela la condición para poder llegar a ser vasijas de honra. Lo primero que dice la Escritura es que nos apartemos de la iniquidad. Diga conmigo, apartarnos de la iniquidad. Hermanos, la iniquidad es cometer recurrentemente un pecado. La iniquidad en el griego quiere decir vivir sin ley, carencia de ley, romper con la ley divina y vivir continuamente, recurrentemente y repetir el mismo patrón pecaminoso, es decir, ser un esclavo del pecado. Dice la Escritura que todos pecamos como seres humanos, pero pecamos y tenemos el perdón de Dios a través del arrepentimiento. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Pero aquí hablamos de una iniquidad cuando muchas veces el cristiano le ha dado legalidad a las tinieblas, le dio derecho legal a las tinieblas a través de ser esclavo del pecado. Y repite y cae constantemente en el mismo hueco. Y se queda atrapado en ese hueco. Y su conciencia se cauteriza. Y su corazón se insensibiliza. Porque hay iniquidad. Y hay iniquidad. Y cuando hay iniquidad, hermanos, hay autoridad de las tinieblas sobre esa vida. Y tenemos que quitarle la autoridad de las tinieblas a través de la renuncia. Cuando hay iniquidad en el corazón de los hombres, el salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de iniquidad, camino de maldad. Tenemos que estar delante de Dios y dejar que Él se profundice en el corazón, porque a veces, hermanos, no pecamos puntualmente, sino que estamos siendo esclavos del pecado. Y dice la Escritura que para ser vasijas de honra, para usos honrosos del Señor, tenemos que limpiarnos de toda iniquidad. Y la única forma de que podamos limpiarnos de toda iniquidad es que el Espíritu Santo, hermanos, y Cristo rompa las cadenas en nuestra vida. No hay otra forma. La libertad viene en Cristo Jesús. Y si hoy descubrimos que este corazoncito está preso de la iniquidad de un pecado, o de la iniquidad, porque a veces hay iniquidades generacionales,
donde el mismo patrón de un pecado que visita una familia, también pasa a la otra familia. Y si mi abuelo era alcohólico, el hijo es alcohólico, el padre es alcohólico, el nieto es alcohólico, hay una cadena de iniquidad familiar y tú dices, wow, ¿qué es esto? Mi bisabuelo se divorció, el abuelo se divorció, el padre se divorció y yo estoy luchando con el divorcio. ¿Me entiende, iglesia? Es algo muy serio, es algo sumamente serio. Y tenemos que romper en esta noche con toda iniquidad de las tinieblas, con toda iniquidad familiar. Hay que romper en esta noche. Tienes que salir por ese lugar libre de toda iniquidad, para que el alfarero te pueda usar como vasija de honra, hermano, para usos honrosos. Quien quiera ser vasija de honra, límpiese de toda iniquidad. Y se lo dice a una iglesia, a los cristianos, el apóstol Pablo. Porque ninguno de nosotros estamos libres de caer en esa iniquidad, hermanos. Pero bendito sea el Señor, que ha traído su reino y la luz de la liberación. ¿Cuántos dicen amén? Y que en Cristo se rompen las cadenas, amén. Y en Cristo somos libres de toda iniquidad y de toda maldición en el nombre de Jesús. Y cuando somos vasijas de honra, hermano, eso es tremendo ya. Cuando somos vasijas de honra, somos usados por el Señor. Y somos usados en el servicio del Señor. Y lo hacemos con gozo, porque estamos libres. Estamos libres para servirle. No hay nada más frustrante, hermanos, que ser esclavos del pecado y servir al Señor. Porque viene a nosotros una indignidad, una culpa, una condenación. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos míos, límpiense de iniquidad, para que sean útiles al Señor. ¿Me entiende, iglesia? En el contexto del servicio, hermanos, hay que estar libres de eso. Hay que estar limpios de eso. Porque si no, el servir en la congregación, en un ministerio, se vuelve una carga insoportable. La culpa y la condenación nos caen y nos aplastan encima. ¿Por qué? Porque estamos presos de la iniquidad. Hoy el Señor quiere romper cárceles de iniquidad. Yo lo siento en el nombre de Jesús. Quiere romper cadenas, porque el Señor está convocando, hermanos, a una iglesia que sirva, a una iglesia que se esmere y tenga gozo en el servicio. Porque es fácil servir en automático. Es fácil. Pero servir en el Espíritu, para eso hay que estar limpio. Y Dios nos manda a servir en el Espíritu y no en la carne, porque la carne para nada aprovecha. Es en el Espíritu, hermanos. Cuando oramos al principio que Dios va a traer almas nuevas, nosotros que somos el remanente de Fuencaliente tenemos que estar libres de iniquidad, para recibir esas personas y demostrarles todo el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está en este lugar, hermanos. El Señor es precioso. Cuando eres libre de iniquidad, entonces se cumple lo que dice la Escritura, que de tu interior correrán ríos de agua viva. Tienes un río aquí adentro. Diga conmigo, tengo un río aquí adentro. ¿Lo cree? ¿Alguien no lo cree? ¿Lo cree? Usted tiene un río allí adentro que salta para vida eterna. Tiene un río allá adentro, hermano. Póngase de pie, iglesia. Siento la presencia del Señor. Vamos a ministrar la unción, hermanos. Si quieres pasar aquí adelante, queremos orar por ti. Invito a toda la iglesia que pase aquí adelante.